porque después me hago lío. Y ahora compartir. Entonces estábamos literarios y estábamos con Macondo, ¿no? Para que la idea de qué es el lenguaje como nomenclatura, pensar el lenguaje como nomenclatura quede clara, ¿sí? Quede pensar la relación entre las palabras y las cosas sería, ¿sí? Y Saussure no piensa esa relación, ¿por qué? Ahí les pregunta a ustedes, ¿estaría de acuerdo con esta idea, Saussure? No, porque une contexto No, también. contexto no. Contexto no, concepto. Perdón, Contexto no, ¿cómo? ¿Qué decías? concepto. Conceptos, une Ahí está. conceptos, no cosas, ¿sí? Entonces acá viene esta obra de arte magnífica que me hice, que espero que se vea. Ay, tengo miedo de no ver a los participantes que entren. Bueno, vamos a ver. Entonces, miren lo que él dice. Bueno, esto es una reformulación mía, no lo dice tan así, habla más metafóricamente, es un lazo, es como el signo lingüístico es como una moneda, son todas metáforas, ¿no? Sabemos que un signo lingüístico no es exactamente una moneda, ¿no? O también utiliza la metáfora de la hoja de papel, ¿no? De verso y reverso, tiene dos partes, y si destruís una hoja de papel, destruís las dos partes, ¿no? La idea es que quiere decir que es una unidad psíquica en tu cerebro. Entonces, de dos caras. Claro, dice de dos caras. Entonces, está constituida, esperen que admito, está constituida, ¿sí?, por ideas, representaciones, siempre, en los dos planos, ¿sí? En el plano más abstracto del signo, que sería en el plano del pensamiento, tenemos representaciones o ideas sobre las cosas, no tenemos a la cosa en sí. Y en el plano de los sonidos, no es el sonido que yo estoy produciendo materialmente, es el aspecto más material, el significante. ¿Por qué? Porque es la huella psíquica de un sonido. Él lo llama en un momento imagen acústica. Del concepto imagen acústica se pueden confundir. Quédense con la idea de acústico, con la idea de sonido, y piensen la imagen como una impresión en el cerebro, la huella psíquica del sonido en tu cerebro. No importa si vos cesiás o no cesiás, no importa cómo lo producís, lo importante es que vos en tu cerebro tenés ese sonido como distintivo de tu lengua. Tenés que pronunciar la S en tu lengua, ¿sí? Tenés ese sonido. No importa si lo pronunciás de un modo o del otro, lo importante es que vos esa representación del sonido la tenés. Esa es la imagen acústica, ¿sí? Es como una huella, una impresión en el cerebro. Es decir, que jamás el lenguaje lo que va a hacer es unir una cosa con una palabra en esta teoría, sino lo que, esperen que admito, sino lo que está uniendo son representaciones de algún modo, no individuales, sociales. Él siempre hace hincapié en eso, la lengua es social. Representaciones compartidas sobre las cosas y sobre los sonidos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace una lengua? Entonces, él en un momento dice, la lengua es forma, no sustancia, la lengua es una articulación. La lengua daría forma, articula. Yo ahí puse, miren esta parte, ¿ven el mouse? La flechita del mouse, ¿sí? Bueno, miren solamente esta parte, ¿no? Porque este es el inglés y este es el castellano, ¿ah? Entonces nuestra lengua, ¿no?, de algún modo da forma, articula. ¿Qué cosa? Saussure se representa que los pensamientos y los sonidos son como masas amorfas, no tienen forma. Yo lo grafiqué con las nubes de atrás, ¿sí? Y él bien hace un dibujito, cuando explica la noción de valor, él hace un dibujito
¿no? Como si fuesen nubes, ¿está? Como una nube no, es como una masa forma, no tiene forma. ¿Y qué hace la lengua de una cultura o de una comunidad? Lo que hace es segmentar, darle forma. Entonces yo, por ejemplo, tengo en el nivel del significado, que es el plano más abstracto que estábamos diciendo, tengo conceptos, ¿no? Representación de los conceptos, representaciones de las cosas, conceptos sobre las cosas, ideas. En este caso, en el caso que yo estoy dando acá con estos signos, estoy representando la distancia que hay, ¿no? ¿Cómo nombrar la distancia entre el locutor, el que está hablando, y sus objetos? Y bueno, yo puedo decir esta taza, esa taza, aquella taza cuando está más lejos de mí, ¿no es cierto? Entonces nuestra lengua segmentó, articuló esos conceptos y los fue relacionando el concepto con un sonido. Este, ese, aquel. Fíjense que yo le pongo la K, porque no es la Q como lo escribimos, sino que es el sonido. ¿Está? Para que ustedes se den cuenta, le puse la K. ¿Sí? Saussure utiliza el latina, no sé si lo vieron. Pero bueno, este, ese, aquel son la representación sonora. Cada uno de estos se llama fonemas, a cada uno de estos rasgos se los llama fonemas, que mi lengua tiene para representar más cerca del locutor, más o menos cerca del locutor, más lejos del locutor. ¿Sí? Este más cerca, ese más o menos, y aquel más lejos del locutor. ¿Está? ¿Y cómo hace el Profe, inglés? Sí, hay compañeros que están queriendo entrar. perdón. Gracias por el aviso, chicos. Siempre interrumpan cuando me cuelgo. Esto lo voy a poner acá. ¿Y cómo hace el inglés? El inglés dio otra forma, segmentó distinto, articuló distinto. A esta misma porción de pensamiento lo articula en dos, no en tres. Y dice this y that, nada más, ¿sí? Y atribuyó otra forma sonora incluso. No es la misma que usamos nosotros, es otro significante, ¿está? Entonces los compañeros me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre imagen acústica y su representación mental, que es la huella psíquica? No hay diferencia. El autor decide llamarla significante para que se vea que es una unidad, ¿no? Entonces está jugando con las palabras, ¿no? Significado, significante. Pero el significante es la imagen acústica. Y la imagen acústica y el significante es la representación mental, es la huella psíquica ¿de qué? De un sonido, no de una cosa. ¿Sí? Eso sería el significante. ¿Cómo entender la huella psíquica sin llegar a ser el significado de esa imagen acústica? Porque la huella psíquica, un sonido de por sí no tiene significado, es la lengua la que articuló los dos planos. ¿Sí? Es la lengua que atribuye este encadenamiento sonoro con esta idea. ¿Sí? Aspecto material del signo, y digamos que el signo es una abstracción, totalmente de acuerdo, pero tendría un aspecto más material en el sentido de que el significante es la representación de un sonido realmente producido, de un sonido materialmente producido, ¿sí? Entonces, bueno, está más vinculado con lo concreto. Entonces, por eso, a este nivel, Saussure lo llama el aspecto material del signo, y este es el aspecto conceptual del signo, ¿está? Acá hay un comentario, la lengua viabiliza el pensamiento uniéndolo al sonido, es un nexo entre ambos. Sí, perfecto. Lo que yo diría es que no es un sonido,
recuerden, es la huella psíquica del sonido. Son fonemas, son encadenamientos de fonemas. No son sonidos realmente producidos, sino que es, hasta el punto, chicos, que yo puedo pensar y no hablar. ¿Sí? Entonces, pienso con signos, ¿sí? Y necesariamente no tengo por qué producirlos. Es decir, que yo tengo un registro psíquico de eso. ¿Está? Y acá viene una pregunta interesante. ¿Por qué a los signos se los caracteriza como distintos, mientras que a los significados y los significantes se los denomina diferentes y no distintos? Bueno, primero tengan en cuenta que el texto es una traducción y que en nuestra lengua solemos casi tomar como sinónimos distinto y diferente. ¿Ustedes le encuentran una diferencia de sentido a distintos y diferentes? Ella Sí, es... para mí la parte de los signos con lo de distintos por la arbitrariedad y en cambio lo diferente que se refiere entre significado y significante está frente a que son dos cosas distintas pero que se relacionan. Ah, está, muy bien. Bueno, por ahí voy. Hay una idea que por ahí es más fuerte en francés, ¿sí? Que es la lengua original de Saussure, y que está, ¿no? Cuando decimos, bueno, estas dos personas son distintas. Uno tiende a pensar que esas dos personas no comparten ninguna cualidad, ninguna característica, son bien distintas, ¿no? Y en cambio cuando decís, bueno, estas personas son diferentes, ahí, por ahí hay algo que las distingue, ¿sí? Pero no son totalmente, comparten algunos rasgos, ¿está? Entonces, fíjense, estos signos, este, ese y aquel, son próximos, son diferentes, no son distintos. Si yo coloco otro signo acá, imagínense que esta línea es nuestro sistema, y acá estarían ubicados todos los signos, ¿no? Vamos al nivel del significado. Si yo coloco casa, casa está muy lejano a esta porción del significado, no comparte ningún rasgo, estaría por acá, ¿sí? En la cadena. Si esta cadena sigue, bueno, estaría bien lejos a nivel de significado. Y a nivel del significante también, porque no son parecidos, ¿sí? Entonces ahí hablamos que los signos son como distintos. No comparten muchos sonidos, no comparten muchas formas sonoras, y no comparten casi nada de significado, de algunos rasgos que tengan que ver con su significado, ¿sí? La noción de valor que implicaría que este signo, por ejemplo el S, existe, ¿por qué? Porque tiene un rasgo que no tiene ni este ni aquel, ¿está? Como el inglés no está ese rasgo, no está ese valor, ¿sí? Como en inglés no. Como que el Claro, inglés sería diferente claro, por cuestión de idioma porque no comparte ningún sonido similar al nuestro. es muy interesante, no solamente a nivel sonido, sino también fíjate que a nivel conceptual el inglés no mide el espacio que hay entre los objetos y el locutor con esta medida, en 3. La divide en 2, esta misma porción del significado, ¿sí? Entonces, con esto, Saussure también lo que está mostrando es que las lenguas no son equivalentes. Lo que está mostrando es que las ideas no están a priori, y que todas las lenguas pueden ser traducidas como Claro. equivalentes. Claro, ¿no? Lo que te está mostrando es que hay diferencias, ¿sí? Y esas diferencias son a veces rasgos, valores, ¿no? Entonces, imagínate, desde esta teoría, si ya este rasgo, ¿no?, deja de usarse, el S deja de usarse, y se empieza a decir este y aquel, nada más, esto se desplazaría,
este signo caería, ¿sí? Ah. Y dividiríamos como en inglés, ¿está? En dos, ¿no? Más cerca y más lejos, punto. No tengo esa otra distancia, ¿está? Lo explica de nuevo, que no entendí. Claro, Por acá lo favor. que estamos explicando es, ¿por qué el signo es? Bueno, el signo es positivamente porque implica la relación de un significado y un significante. Aisladamente, en sí mismo, el signo es en tanto hay una relación de significado y significante. Pero además Saussure te pone la idea de sistema y te dice, bueno, está bien, perfecto. El signo es porque hay una relación de significado y significante, pero también el signo se define en oposición a otros signos próximos en el sistema. Entonces, este signo es porque no es ni esto ni esto. Si no, sería como en inglés, no existiría. ¿Mm? Entonces él da una definición de signo positiva, en tanto es la relación, ¿ves? Positivamente en sí, significado y significante, por convención, están juntos. Entonces eso es un signo. Pero también negativamente, como hizo con lengua y habla, digamos. ¿Por qué? Porque este signo es, en tanto, no significa lo mismo, ni tiene el mismo sonido que otro signo. Si no, ahí habría o un desperfecto del sistema, o, bueno, Saussure diría, no existen los sinónimos. Siempre hay un valor, ¿sí? Siempre hay un valor, que el hablante individualmente tenga conciencia o no de ese valor, es un tema. Pero en el sistema siempre habría un valor, algún rasgo que tenga un signo para que exista, que no comparta con otro. ¿Sí? Claro, que justamente distinga uno del otro, para que Claro, sea distinto. claro. Que Eso es distinga. lo contrario. Él Sí. se basa más en las diferencias negativas. Y claro, porque muy bien, en realidad él me parece que como esto, viste, era una clase, primero le da la definición fácil a los estudiantes, es la unión entre significado y significante, y después da una definición de signo que se sostiene en la idea de sistema, que es lo que quiere hacer. Acá el signo se define en relación con sus otros, que están pegaditos. Está bien, lo podés ver con casa, la noción de valor, pero ahí te sale simple, porque casa y este, o ese, o aquel no comparten ningún rasgo de sentido. O sea, no hay nada que los una, ¿sí? La noción de valor está linda verla cuando estos, ya sea por el significado o ya sea por el significante, ¿sí? Estos signos están próximos, ¿sí? Se relacionan en el sistema, están cercanos, son diferentes, no son distintos, ¿está? De todos modos, yo, además de esta clase y el Power y etcétera, les voy a colgar un video que hizo una amiga que explica la noción de valor, ¿sí? Para sentarlo un poquitito más, que está muy bueno, y además ella maneja el chino, entonces da ejemplos con chino, ¿no? Bueno, entonces, conclusión de todo esto, positivamente el signo es la unidad psíquica que posee dos aspectos inseparables, ¿no? Que significa, estos aspectos son significado y significado, y en relación con el sistema, el signo es definido negativamente, y como decía recién la compañera, es fundamental esto en Saussure, ¿no? Entonces, en ese sentido, el autor dice que un signo es lo que otro próximo al sistema, diferente, no es. Esa diferencia se observa tanto al nivel del significado, más o menos distancia del locutor, en el caso que nosotros estábamos viendo, ¿sí? Como del significante. Esto por ahí, en el video de Flor Sartori, que se llama La Profe, esperen que tengo que admitir. En el video de Flor Sartori les va a quedar más claro
pero es un poquito más difícil de ver, ¿no? Por ejemplo, yo acá les puse un ejemplo del francés. Hay otra persona que tengo que admitir, ya voy. En francés, por ejemplo, la E, para tomar una sola vocal, ¿no? Ellos distinguen entre 3 tipos de E. Es decir, que el sonido E para ellos es uno dicho así con una sonrisa, el otro con la boca más relajada, y el otro es con la boca como con una U, ¿sí? Entonces, articular, colocar los labios de distintas maneras hace que el sonido sea diferente. Nosotros tenemos E nada más. Si alguien la hace así o la hace... No tenemos esa distinción. Si te lo pones a pensar bien, no pronunciamos igual la palabra España, que comer. Esa E la pronunciamos distinto, pero no le asignamos un valor distinto, no las distinguimos, ¿sí? La distinción es tan mínima que no hace que nosotros la reconociésemos como otro sonido, ¿está? En cambio, para el francés, o quien sepa, quien conozca algún otro idioma y vea esas diferencias en los fonemas, se va a dar cuenta cuánto nos cuesta aprender una lengua o hablarla por esta cuestión de que se nos hace como indistinguibles los sonidos que tenemos que pronunciar, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden observar cómo, bueno, nosotros tenemos solamente sonido E, no distinguimos, o solamente sonido A. No importa si eso vos lo pronunciás por la nariz, lo pronunciás por la boca, vos no distinguís eso, pero un portugués sí, ¿sí? O un brasileño también. La A nasal no es igual a la A que sale por la boca, que el aire sale por la boca. Entonces ellos distinguen como otros sonidos, ¿no? Se representa psíquicamente otro valor sonoro ahí, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, Florencia contaba esto en el video, nosotros, por ejemplo, tenemos la distinción entre la B y la P. Son sonidos muy cercanos, B y P. Algunas culturas no lo tienen, pero nosotros eso los distinguimos bárbaros. Lo que me permite distinguir peso de beso, ¿no? A nivel sonoro. Está bien, a veces me puedo confundir porque no lo escuché bien, pero vos tenés la distinción entre pronunciar B, juntás los labios y el aire sale suave, y pronunciar P, ¿no? Que es como una explosión. P. Sí, nosotros creo que tenemos como lo similar entre, no sé, la B larga y la B corta. Es como que la B corta es más tajante, Sí, podría ser, no estoy como muy que es más segura. cruda. No estoy muy segura, pero claro, bueno, hay diferencias. Por ejemplo, nosotros no tenemos la diferencia entre, la tenemos por contexto, ¿no? Estoy en casa, voy de casa. Pero nadie dice, bueno, ya nadie va a cazar. pero si lo tendríamos que decir, diríamos casa, voy de casa, voy a cazar animales, no decimos voy a cazar, ¿no? Entonces, claro. Entonces, fíjate que no tiene nada que ver con la escritura es otro tema. Esto tiene que ver con los sonidos, ¿sí? Bien. Sí, o el contexto de la oración. Claro, el contexto te ayuda a sacar ¿A qué se estás qué te refiriendo? estás refiriendo, sí. Bueno, en función de esto, los signos tienen 2 principios, arbitrariedad y linealidad del significante. Bueno, la relación arbitraria es, porque la relación, esto ya un poco lo vimos, la relación entre significado y significante es arbitraria porque es inmotivada. No hay nada en esa idea, en esa representación del concepto que impida ser llamado, pida que se le coloque tal significante. Y no hay nada en el sonido que involucre el concepto. Y ahí Saussure es tajante. Las onomatopeyas y las exclamaciones son signos y son arbitrarios. Y la prueba que da, el mejor caso para explicar arbitrariedad, para explicar qué es una convención, es poniendo ejemplos con otras lenguas, ¿no?
Bueno, digo ay en castellano, ouch en inglés, wow, wow, ¿no? La onomatopeya del ladrido del perro, que uno podría decir, y bueno, eso más o menos reproduce lo que es el sonido del perro ladrando. Saussure te diría, no, porque en otras lenguas es otro sonido, ¿no? Y ahí puse uno que no voy a pronunciar, que es el inglés, que además los perros en inglés ladran de distintos modos, no siempre, no siempre ladran igual como nuestro guau guau, ¿sí? Entonces, los compañeros me ponen, ¿por qué Saussure afirma que la relación entre el concepto e imagen acústica, es decir, entre significado y significante, es arbitraria? Porque es convencional. Es por eso, el sentido arbitrario que está diciendo el autor es que es una convención social. Como sociedad hemos atribuido esa relación entre significado y significante. No hay mucha más vuelta. Está bien entender que el signo es arbitrario porque la relación entre significado y significante así lo es. Está perfecto. Está bien. Y una compañera o compañero me pregunta, ¿qué es la linealidad del significante? Y bueno, hablábamos de esas partículas mínimas que son los fonemas, ¿no? En aquel, ¿no? Y linealidad se refiere a esta idea occidental de representar el tiempo en forma de línea, ¿está? Entonces, que el significante sea lineal significa que es una sucesión de fonemas. Vos no podés pronunciar, ni se te representan en tu cerebro todos los sonidos juntos. En cambio, por ejemplo, en este emoticón sí. El significante lingüístico es lineal, pero la imagen no. En la imagen vos percibís, ¿no? Yo cuando digo dudo, o cuando pienso en esto, dudo, duda, ¿no? Tengo una sucesión. Primero va la D, después va la U, después va la D y después va la O. En cambio, cuando veo el emoticón, ese significante se me presenta en una simultaneidad, ¿sí? No en sucesión, ¿está? Entonces, el significante lingüístico es lineal, porque implicaría que un sonido va después del otro, ¿está? Bien. Características del signo, mutabilidad e inmutabilidad. Ay, yo estaba corriendo como loca porque me apura el Zoom y me dice, te faltan 10 minutos, te faltan 10 minutos, pero tenemos tiempo, porque son en tal caso hacemos otra reunión, ¿sí? Cuando corte, hacemos otra reunión. Características del signo, estos serán los principios, arbitrariedad y linealidad. Características, mutabilidad e inmutabilidad. Parecen contradictorias. Mutable significa que cambia. Inmutable que no cambia. Entonces yo le estaría diciendo, el signo cambia, pero el signo no cambia. Y parece contradictorio. La variable que actúa ahí es el tiempo. Para Saussure, los cambios lingüísticos se producen en una gran extensión del tiempo, ¿sí? En un momento dado, sea cual sea, vos agarrás el español del siglo XV o el español actual, o ¿sí? El sistema para Saussure es estable, ¿no? A Saussure, obviamente, él va estudia la lingüística saussuriana, se dedica a estudiar esto, se dedica a estudiar a los signos en su carácter de que no cambian. ¿Por qué? Porque estudia el sistema de relaciones que esos signos contraen, ¿sí? Estudia justamente sistemas. Esa es la lingüística saussuriana. Él dice, bueno, otra lingüística se puede dedicar a estudiar la mutabilidad del signo. Agarrar una forma, qué sé yo, agarras una palabra, un signo, y vas viendo cómo va variando a lo largo del tiempo. El que hace eso hace lingüística diacrónica, se llama. Está explicado en el artículo de Paula de Ab.
Pero bueno, a mí me interesa el sistema, entonces a mí me interesa este aspecto inmutable del signo. ¿Por qué? Porque en un momento concreto yo puedo describir ese sistema. Y ese sistema se me presenta cristalizado. Hay cierta estabilidad en un momento dado. Nos vamos entendiendo. Los cambios se dan en grandes masas de tiempo para Saussure. Esto fue muy criticado, ¿no? Y esto es criticado, lo del cambio lingüístico. No todas las miradas de los lingüistas piensan en eso, piensan de este modo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un caso de cambio lingüístico es la palabra bizarro, ¿no? Si ustedes van hoy al diccionario, esto lo busqué ayer, así que fresquito. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, el significado de bizarro es valiente, arriesgado, generoso, lúcido, espléndido. El mismo que se utiliza, por ejemplo, en el Mío Cid, ¿no? La Academia define bizarro tal cual lo está usando el poema El Mío Cid, ¿está? O sea, castellano antiguo. Y bizarro significaba valiente, generoso. Ahora alguien utiliza bizarro. Para Saussure la lengua está en los cerebritos de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ¿Alguien en la actualidad utiliza este sentido de bizarro? No, nadie. Nadie, ¿no? A ver, yo creo que ahora el sentido de bizarro pasa más por acá, por raro, extravagante, ¿no? Cuando yo era jovencita, hablábamos de cine bizarro, y para mí bizarro está más vinculado con lo berreta. El cine bizarro es el cine clase B, el cine de bajo presupuesto. Entonces, por extensión, lo bizarro para mí era lo berreta. Algo bizarro era algo barato, ¿sí? O mal hecho, como mal hecho. Bueno, ahora nos acercamos más a un sentido, fíjense, acá se puede pensar el imperialismo lingüístico, más próximo al inglés, porque el inglés lo piensa así, como raro, extravagante, en ese sentido, ¿sí? De hecho hay un género literario que es literatura bizarra, que es literatura absurda, ¿no? Rara, ¿tá? Entonces toman este sentido del inglés, ¿sí? Entonces fíjense que primero, una lengua no es lo que una institución nos dice, ¿no? Para Saussure está en la cabeza, ¿no? Es el tesoro depositado en los hablantes. Entonces acá, a lo largo del tiempo, bueno, la Real Academia Española se quedó con una definición que a nosotros no nos representa, no la usamos así, esa palabra. Lo que uno ve es que del siglo XV hasta la actualidad, esa palabra se fue deslizando, se mantuvo la forma significante, pero ha cambiado su significado, ¿no es cierto? Entonces tuvo un desplazamiento, cambió, ¿sí? En cambio, Saussure dice, da razones porque el signo no cambia en un momento dado. Y bueno, primero por la arbitrariedad, porque si no tendríamos que estar memorizando nuevamente relaciones entre significado y significante. Por la arbitrariedad no cambia. Otra de las razones que da es que para él el cambio en un elemento repercute en los elementos próximos del sistema, por lo menos en los próximos, repercute en el sistema. Y el sistema es complejo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos numerosos signos en nuestro sistema lingüístico, y además tenemos un sistema complejo. Entonces, hacer un cambio implicaría, bueno, modificar otros elementos también. Entonces eso solamente lo podrían hacer los especialistas, dice Saussure. Y porque la masa hablante se resiste a los cambios, no le gusta cambiar.
Acá hay un problema en la concepción de masa hablante, ¿no? Esta idea de masa hablante, fíjense que cada vez que ustedes hablan de masa, le atribuyen a esa masa pasividad, ¿no? Falta de voluntad, resistencia al cambio, ¿no? La masa es esa que es llevada, ¿no? Entonces, bueno, hay una concepción de que las sociedades, ¿no? que somos usuarios de una lengua, estamos pensados desde acá con la noción de masa. En la actualidad, los lingüistas hablan de comunidades, que implica más actividad con respecto al lenguaje, ¿sí? No esta idea de resistencia al cambio, ¿está? Bueno, y por último, relaciones sintagmáticas y asociativas, que es otra vuelta de tuerca a la noción de sistema. Pensamos la noción de sistema en función del concepto de valor, ¿sí? Cuando definíamos al signo, y ahora estamos pensando el sistema en función de las relaciones, ¿sí? Que contraen los signos, ¿sí? Y Saussure dice, bueno, las relaciones pueden ser sintagmáticas o asociativas o paradigmáticas. Las sintagmáticas forman sintagmas, que yo representé con esta línea roja.